Que Dios les bendiga. En este momento queremos hacer una reflexión sobre uno de los salmos muy importantes de la Biblia. Es el Salmo 42. El Salmo 42 tiene un contenido muy importante, describe las necesidades más profundas del ser humano, pero sobre todas las cosas nos habla de cuál es la condición del autor en medio de un tiempo de crisis espiritual y qué decisiones toma él. El tema que vamos a evaluar, que vamos a reflexionar, que encontramos en este capítulo 42 es esperanza en medio de las crisis. Quiero hablar un poco acerca de la estructura de este capítulo 42. Originalmente el capítulo 42 y 43 formaban una sola unidad. El capítulo 42, el versículo 5, es exactamente igual al versículo 11 y es igual al capítulo 43, versículo 5. Si leemos el capítulo 42, versículo 3, hay una pregunta bien importante que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Estos tres versículos describen el contenido, la centralidad de este capítulo 42, la condición humana del autor de este salmo. Solo Dios sacia el alma, solo Dios trae esperanza en medio de las necesidades más profundas del alma. Esperanza en medio de las crisis. Salmo 42. Las crisis son unas realidades. El duelo, la muerte, la enfermedad, son experiencias que cada día los seres humanos, los cristianos, la iglesia, el pueblo de Dios, experimenta en su vida. Hay personas que sufren persecuciones, hay personas que ahora mismo tienen un diagnóstico de una enfermedad triste y lamentable, pero también me hace recordar quizás ese momento en el contexto de pandemia que vivimos en el año 2020, cuando dejamos de reunirnos por un largo tiempo y muchos extrañábamos ese momento para poder volver a saludarnos, a darnos la mano, a darnos un abrazo. Y hago referencia a esto porque la condición del autor del Salmo también expresa su necesidad más profunda de tener comunión con Dios. En el versículo 1 comienza de la siguiente manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. El ciervo es una metáfora, es un animalito. La necesidad urgente de poder saciar su sed es una comparación del alma sedienta del autor del Salmo. Él dice: así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en el versículo 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Él se hace una pregunta: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esperanza en medio de las crisis. Solamente cuando experimentamos la sed espiritual y reconozco mi necesidad, entonces vamos a poder encontrar esperanza verdadera en medio de las crisis. ¿Cuál fue la esperanza del autor de este salmo? En medio de esta ansiedad, en medio de esta condición donde él parece ser que se encuentra lejos de la presencia de Dios por estar lejos del templo, él dice: solamente cuando experimentamos sed espiritual y yo reconozco mi necesidad personal, entonces vamos a encontrar esperanza. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo llego a esta conclusión? El autor dice: mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Solamente cuando yo decido esperar en Dios, solamente cuando yo decido estar en Él,
entonces será una realidad, la esperanza llegará. Brama por las corrientes de las aguas. Bramar es un clamor, es un gemido, describe un deseo intenso, anhelar urgentemente. Este no solo es un grito audible, es una expresión de un deseo profundo. Aquí el autor está expresando una búsqueda desesperada por Dios. Esta no es una oración superficial. Esta es una oración profunda de súplica, donde él expresa sus deseos más profundos. Aquí encontramos el alma sedienta de este autor. Él dice, mi alma tiene sed. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré? En los primeros 5 versículos, el agua representa vida. El agua representa vitalidad. El agua representa frescura en medio de la crisis, en medio del desierto. La segunda parte, después del versículo 5, lo que encontramos también es importante. ¿Cómo y cuándo encuentro esperanza en medio de una crisis? La respuesta es cuando yo decido hacer de Dios alguien personal en mi vida y cuando yo decido esperar en Él. Eso lo expresa en el versículo 6 cuando Él dice, Dios mío, me acordaré de ti, me acordaré de ti. Mi alma está abatida, me acordaré de ti. Es una realidad tener esperanza en medio de la desesperanza cuando Él es mi roca. Por eso en el versículo 8 Él dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Interesante. Vamos a encontrar esperanza en medio de las crisis. Cuando yo decido hacer de Dios alguien personal. Por eso es que Él dice, Dios mío, mi alma está abatida. Mío, está hablando de alguien personal, de alguien íntimo, de alguien que tiene el sentido de pertenencia. ¿Cuándo voy a encontrar esperanza en medio de la crisis? Cuando yo decido declarar quién es Dios en mi vida a pesar de lo que yo esté viviendo. Cuando yo decido confesar quién es Él. Y en el versículo 9 Él vuelve a repetir y Él dice, mi roca es Jehová. Pero también cuando reflexiono cuál es mi condición. En el versículo 9 Él hace una confesión y se pregunta a sí mismo, ¿por qué andaré yo enlutado? Es decir, ¿por qué andaré triste? ¿Por qué mi rostro estará siempre abatido? La palabra abatimiento describe una condición de colapso emocional. Describe una condición donde las emociones se han agotado. Pero en medio de eso, Él decide esperar en Dios. Él reconoce que la salvación le pertenece. Es decir, Él activa su fe. Él alaba a Dios. Por eso en el versículo 11 Él cierra diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Primero se hizo una pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El verbo turbar tiene la idea también de pensar el mar en tempestades, que esto es hablar de inestabilidad, de algo inseguro, de agitamiento. Y el contraste es que Él decide en medio de ese abatimiento, Él decide esperar, pero un esperar no pasivo, sino un esperar activo. Él dice y da una declaración, como lo dice, el
comentario bíblico de J. Vernon McGee, es una declaración y un cántico de gozo y de alegría y de triunfo al decir: espero en Dios, porque el desánimo, la depresión, la soledad, el desierto, mis lágrimas no pueden quitarme el que yo declare y diga: salvación mía y Dios míos. Este salmo nos muestra la realidad del creyente, nos muestra que la ansiedad es una realidad, nos muestra que la soledad es una realidad, que a veces somos vulnerables frente a la adversidad. Sin embargo, aún en medio de esa debilidad, el ser humano, el autor de este salmo, decide dialogar con Dios. Todos algunas veces hemos pasado por alguna de estas circunstancias o estamos pasando por algún momento de estos. Estos son realidades humanas, pero nunca olvidemos que hay una realidad divina que nos recuerda esperanza, nos recuerda restauración, salud, y esa esperanza se llama Jesucristo. Este salmo contiene uno de los hilos temáticos más importantes que tiene que ver con las palabras que Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. El que tiene a mí, el que tiene sed, venga a mí y beba del agua que yo le daré. Solo Cristo es la respuesta definitiva a esa sed espiritual y a las necesidades más profundas del alma. Hay esperanza, hay restauración y hay salvación. No depende de nosotros, depende de la fidelidad de Dios a nuestro favor. Que Dios les bendiga.